Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Luisa Fernanda Guerrero, soy el consultor comercial que atiende el grupo de Flores para todo el tema de protección respiratoria. El día de hoy vamos a aprender a utilizar y a conocer cada una de las partes del respirador full face. Sin embargo, es importante que repasemos algunos otros elementos que también se utilizan como barrera respiratoria a ciertos contaminantes. Como respirador básico tenemos este modelo que es el N95 o conocido como tapabocas, que únicamente cubre nariz y boca y es utilizado para protección contra material particular, en aquellas tareas en donde hacemos barrido o en aquellas tareas donde hay gran cantidad de polvo. En segundo nivel de complejidad tenemos la máscara media cara reutilizable, que se puede utilizar o usar con cartuchos y con filtros también para material particular. En el tercer nivel de complejidad tenemos el respirador cara completa, que también utiliza cartuchos y filtros, dependiendo de cuál sea el contaminante al que se está exponiendo el usuario. ¿Por qué utilizamos protección respiratoria en las actividades o en las labores que desarrollamos? Depende de cada una de las contaminantes o cada uno de los lugares en los que voy a trabajar. Asimismo, pues voy a poder escoger entre estos tres niveles de protección respiratoria para desarrollar mis actividades. En el caso de ustedes que son tareas de fumigación, es necesario utilizar un respirador que cubra la cara completa. ¿Esto para qué? Para prevenir que el contaminante ingrese por vía digestiva, por vía respiratoria, por la mucosa de los ojos y por la piel. Es indispensable protegernos cuando estamos realizando este tipo de actividades y adicionalmente darle un muy buen uso a estos elementos para que de esta manera podamos asegurar que el nivel de protección está dado en las actividades que estamos desarrollando. Lo que nos trae el día de hoy es el estudio del respirador cara completa. Entonces vamos a identificar cada una de las piezas, vamos a aprender a desarmarla y a ensamblarla de igual manera para que en el momento en que requiramos hacer un cambio de alguno de los elementos podamos solicitarlo de manera correcta. Entonces este respirador cuenta con las siguientes partes: un arnés, que es el que le da la sujeción al respirador a la cabeza y con el cual yo puedo hacer el ajuste de las correas acorde al tamaño de la cara y de la cabeza del usuario. Una pieza facial, que es esta que está acá en la parte interior, que es la que nos va a proveer el sello en la cara del usuario, la que va a permitir que la máscara se pegue al rostro y que de esa manera pues impida el ingreso de contaminante hacia el interior del respirador. Una copa nasal, que es esta pieza azul que tenemos acá, la cual cubre nada más nariz y boca. ¿Cuál es la función de la copa nasal? Básicamente retener el aire caliente que yo estoy exhalando en el proceso natural de respiración para evitar que se me empañe el visor y dirigir ese aire caliente hacia el exterior por este orificio que tiene en la parte frontal, que salga ese aire del respirador y de esa manera yo pueda tener la máscara de manera fresca al ingresar aire limpio y exhalar el aire caliente sacándolo de la máscara. En la parte interna del respirador, acá adentro, encontramos estos cauchitos, se llaman válvulas de inhalación. ¿Cuál es la función de las válvulas de inhalación? Permitir que el aire que están filtrando los cartuchos ingrese al respirador y le provea al usuario aire limpio. Aquí en la parte frontal encontramos el adaptador central. Este se compone de una rejilla, un seguro y el adaptador como tal. ¿Qué función tiene esta pieza? Darle soporte a la copa nasal dentro del respirador y darle soporte también a la válvula de exhalación. ¿Cuál es la función de la válvula de exhalación? Permitir que el aire caliente que el usuario está sacando en el proceso natural de respiración dentro de su cuerpo salga de la máscara y no quede en el interior. De igual manera, impedir que el aire contaminado de la parte externa ingrese hacia el respirador.
¿De qué manera lo impide? Pues básicamente cuando yo estoy inhalando, ella se cierra y tapa el orificio en donde está ubicada. Cuando yo estoy exhalando, ella se abre y permite que el aire caliente salga hacia el exterior. Debemos tener mucho cuidado con esta válvula de exhalación. La recomendación es que siempre revisen el respirador antes de cada uso, así se lo hayan quitado solamente para tomar aire, para tomar agua, para hidratarse, para ir a almorzar. Cuando regresen y vayan a usar el elemento, deben revisar que todas las piezas estén completas. ¿Qué sucede si la válvula de exhalación no está? Pues que vamos a entrar al bloque a fumigar y vamos a tener un ingreso directo de contaminantes si esta pieza no está en el respirador. Otra de las partes fundamentales del respirador es el visor. El visor es un elemento que permite que la persona pueda ver al exterior de la máscara. Entonces va a permitir la visualización del lugar en donde estoy transitando. También me va a proteger contra la salpicadura del contaminante en el rostro y en los ojos, y adicionalmente aquellos golpes ocasionales que se pueden obtener al pasar por medio de las camas de las plantas. Entonces el visor va a permitir que la persona esté protegida tanto para el ingreso de producto como para aquellos golpes o aquellas partículas también en proyección que se pueden presentar dentro del invernadero. La última pieza que tenemos es esta, que es el anillo facial. ¿Cuál es la función del anillo facial? Básicamente sujetar toda la máscara, darle posición a la pieza facial y al visor para permitir que la máscara esté completamente ensamblada y no se suelte. ¿Qué compone el anillo facial? El anillo superior, el anillo inferior y un par de tornillitos que tenemos a los lados, que son los que me van a pedir hacer el ensamble, me van a permitir, hacer el ensamble del respirador. Ya ustedes pudieron visualizar cómo es el proceso de desensamble de las piezas anteriores del respirador. Ahora vamos a ver cómo se hace el ensamble. Entonces, para retirar el anillo facial, debo quitar los tornillos completamente, soltarlos de la máscara. Una vez que retiramos los tornillos, hacemos el desensamble. Es un poquito dura la pieza. Bien, el desensamble del anillo facial. Entonces retiramos el anillo inferior, retiramos el anillo superior y de igual manera podemos retirar el visor y la pieza facial. Entonces, con el proceso de ensamblado vamos a repasar nuevamente cada una de las piezas y su función. Visor. Función: permitir que las personas puedan ver a su alrededor y puedan visualizar hacia dónde están caminando. Impedir que se contaminen o que ingrese producto por la piel y por los ojos. De igual manera, el visor cuenta con la posibilidad de tener un acetato que lo cubre para prevenir las rayaduras o los rayones que se pueden generar por el uso del elemento, bien por las tareas o bien por el uso, también por el tránsito por las camas. Dentro del visor encontramos las válvulas de inhalación. Función de las válvulas de inhalación: permitir que el aire filtrado por los cartuchos ingrese al respirador y le provea al usuario aire limpio. De igual manera, impedir que cuando yo hago el proceso de exhalación, ese aire pase directamente a los cartuchos. Ese aire, recordemos que tiene en la salida de nuestro cuerpo dióxido de carbono o CO2, también pues sale húmedo y caliente y puede desgastar los cartuchos. Entonces esas son las dos funciones de las válvulas de inhalación. Una función adicional que tienen las válvulas es pues impedir que la máscara se empañe. ¿Cómo lo impiden? Al permitir el ingreso de aire filtrado por los cartuchos. Adaptador central. Función del adaptador central: darle soporte a la válvula de exhalación y darle soporte a la copa nasal. Función de la válvula de exhalación: permitir que el aire caliente salga del respirador y que no ingrese aire contaminado cuando estoy haciendo el proceso natural de inhalación y exhalación. ¿Cómo se ensambla el adaptador central en la máscara? Debemos procurar que esta pestaña salga al inicio en la parte superior. Entonces ella tiene acá un orificio
por donde vamos a sacar la pestaña, la posicionamos, la sacamos, presionamos fuertemente con los dedos gorditos de las manos hasta que quede a ras con el visor. Luego colocamos el seguro, que la función del seguro pues es darle posición al adaptador central. Ahí ustedes escucharon un clic, ya quedó asegurado. Y finalmente colocamos la rejilla. Importante, para la rejilla también es indispensable que la coloquemos o la posicionemos de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, porque al hacerlo de manera incorrecta podemos llegar a romper la pieza. Entonces de arriba hacia abajo oprimimos y ahí escuchamos un clic y ya la rejilla quedó posicionada en el respirador. ¿De qué manera lo retiramos? Si ustedes observaron al inicio, cuando yo solté la rejilla fue muy fácil. Con esta parte de la mano oprimo hacia abajo, con los dedos apoyo para oprimir aquí la parte inferior de la barriguita de la rejilla, entonces hacia abajo con los dedos, y con esta otra mano me ayudo para retirar el pin. Bien, una vez retiramos la rejilla podemos retirar también el seguro y posteriormente el adaptador central. Importante que cuando soltemos el adaptador central tengamos una mano en el interior del respirador y con la otra empujemos. ¿Para qué? Para que esta mano lo reciba y que el elemento no caiga libremente al piso y se pueda romper. Luego vamos a hacer la colocación de la copa nasal. Función de la copa nasal: condensar o a capturar el aire caliente que yo estoy exhalando de mi cuerpo con el proceso natural de respiración, dirigirlo hacia el frente, hacia el orificio que tiene en la parte frontal y que este salga por la válvula de exhalación. De igual manera, pues impedir que el visor se me empañe al condensar el aire caliente en esta área del respirador, impidiendo que circule libremente dentro de la máscara. Posterior a ello vamos a hacer el ensamble de la pieza facial. Función de la pieza facial: adherirse, ajustarse a la cara del usuario de esta manera, permitiendo o más bien impidiendo que el contaminante ingrese dentro del respirador. El visor y la pieza facial tienen una guía que es la que vamos a utilizar para que la pieza quede de manera correcta y quede derecha. Muchas veces cuando la ensamblamos de afán, la pieza queda torcida, entonces la parte de la quijada no va a quedar aquí posicionada en la cara del usuario, sino que se va a correr hacia alguno de los lados y esto va a impedir que la máscara haga correcto sello. Entonces aquí en el centro del visor tenemos una lineecita dibujada. Esa lineecita va a ser nuestra guía para saber en dónde voy a ensamblar la pieza facial. Y en la pieza facial también tenemos una guía, que es esta línea que está aquí, va por todo el centro de la pieza y se conecta con una de las pestañitas que tiene acá la pieza facial. Cuenta con un puntico adicional, esa sería nuestra guía. Entonces, ¿de qué manera lo puedo ensamblar de forma rápida? Básicamente, pues lo que hago es enfrentar esas dos guías, me apoyo el respirador al cuerpo, las enfrento y comienzo a hacer el ajuste hacia los lados y hacia abajo hasta que quede completamente ensamblada, y verifico visualmente que la quijada está en la parte inferior y que no está corrida para ningún lado. Posteriormente puedo ensamblar entonces el anillo superior, de igual manera el anillo superior tiene una guía que es una protuberancia de pasta que tiene acá en la parte central, entonces debo procurar que queden todos alineados. Y finalmente el anillo inferior. Luego de haber hecho este ensamble, procedo a colocar los tornillos. Importante, los tornillos van siempre ubicados de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Si los colocamos de abajo hacia arriba, corremos el riesgo que el tornillo se trabe y no lo podamos volver a sacar. Y dado que son de rosca fina, pues la rosca se va a dañar. Entonces de arriba hacia abajo y ensamblamos. ¿Qué tanto tengo que apretar el tornillo? Hasta donde me dé tope.
No necesito apretarlo mucho porque si le hago una fuerza excesiva, puede que quede demasiado apretado y después no lo pueda volver a soltar. ¿De qué manera confirmo yo que el tornillo está bien apretado? Pues cuando yo no veo ninguna luz en la línea en que se conectan el anillo superior y el anillo inferior. Confirmo que en ambos lados no se ve ninguna ventana, termino de hacer el ajuste y ya quedó. Estos son nuestros cartuchos. Existen diferentes tipos de cartuchos que van acorde al contaminante al que estoy expuesto y del cual yo me quiero proteger. En el caso de ustedes, el cartucho debe tener una cinta negra con una línea de color morado o rosado. Esa cinta negra indica que el cartucho es para uso contra vapores orgánicos y que también tiene protección de material particulado. Vapores orgánicos porque la mayoría de los productos que se utilizan para fumigación son base orgánica. Material particulado porque cuando se hace el proceso de aspersión se genera una nube de agua con una partícula muy pequeña que ni el cartucho ni las mucosas de la nariz alcanzan a atrapar. Entonces por eso es importante que utilicemos protección también contra material particulado. ¿De qué manera colocamos los cartuchos correctamente en el respirador? Así como todas las piezas tienen un indicador, los cartuchos y el respirador tienen otros. Ustedes pueden observar que aquí tenemos 3 paleticas. De las 3 hay una que es más pequeña que las otras 2. De igual manera, el cartucho cuenta con 3 orificios, de los cuales uno es más pequeño. Y adicional a ello tiene una ayuda que es esta guía que estamos viendo acá, como un pedacito de pasta, que me va a indicar a mí que ese es el orificio que yo voy a enfrentar junto con la paletica más chiquita. Entonces hago la conexión y le doy al cartucho un cuarto de giro. Igual con la otra parte, un cuarto de giro. De esta manera el cartucho queda ubicado hacia atrás del respirador. Hemos visto en ocasiones y en otras fincas que los cartuchos los utilizan así, uno al derecho y el otro al revés, o inclusive así. ¿Por qué sucede esto? Por afán, porque la persona desconoce, porque nunca se le ha dado la capacitación o porque simplemente se le olvida que tiene unas guías que puede utilizar para que los cartuchos queden ubicados de manera correcta. ¿Qué implica que el cartucho quede mal puesto? Por un lado, pues que le va a quitar campo visual al usuario. Como ustedes ven, este le permite todo el campo visual de aquí para arriba, mientras que este le quita una porción. Entonces, pues eso puede ocasionar que la persona tropiece o se caiga al estar caminando o transitando por el bloque. Adicionalmente que al quedar hacia adelante o hacia arriba, pues va a recibir mucho más producto y se va a saturar en menor tiempo. Entonces ya no me va a durar el tiempo que como grupo ustedes han establecido que deben cambiar los cartuchos, sino que va a durar un poco menos. Y tercero, que después se puede dañar la adaptación de las piezas internas, de las pestañas y de las paletas, tanto de la máscara como del cartucho, y puede suceder que un cartucho nuevo tenga que desecharse porque básicamente se rompió internamente y pues ya no va a hacer el ajuste, ni se va a posicionar, ni se va a quedar allí ensamblado en la máscara. Bien. ¿Cómo almacenamos el respirador? Entonces retiramos los cartuchos, retiramos la copa nasal, retiramos el adaptador central completo con el seguro y el adaptador y la rejilla. Lo vamos a lavar primero antes de almacenarlo, lo vamos a lavar todos los días después de cada uso. Si dentro del turno ustedes consideran que deben hacerle limpieza, háganlo, porque este es un elemento de protección personal que les va a permitir a ustedes estar protegidos y lo importante es poder tenerlo en buenas condiciones. ¿Con qué lo vamos a lavar? Con agua corriente. ¿Cómo así que agua corriente? O agua corriendo. Entonces lo que hago es abrir la llave, jugar el respirador con esa llave,
luego con una solución de agua con jabón líquido lo vamos a enjabonar, ¿sí? Y vamos a frotar todas sus partes internas y externas para quitarle el exceso de producto que le haya caído en la parte exterior y en el interior del sudor de la piel que nosotros generamos cuando estamos en procesos con temperaturas altas. Luego de aplicarle el jabón, volvemos a abrir la llave, lo enjuagamos con la manito, le vamos quitando todo el residuo de jabón. Si está muy sucio o percudido, podemos ayudarnos de un cepillo de dientes viejo que nos permita hacer toda la limpieza por las hendiduras del respirador para que este no se percuda. Luego lo vamos a secar con una toalla o con un trapito que no deje residuos y que no deje pelusa dentro del respirador. Indispensable que no lo guardemos mojado, porque si se guarda mojado, al otro día con el calor del invernadero, esa agua se puede llegar a condensar y comienza a evaporarse y entonces el respirador se va a empañar. Entonces es importante que no lo guardemos mojado. Una vez que hemos terminado el proceso de lavado y secado, entonces volvemos a instalar nuestra copa nasal, que también la tenemos que lavar de igual manera con jabón. ¿Qué tipo de jabón vamos a utilizar? Un jabón que no deje aroma, que no deje residuo y de preferencia líquido. Si no tienen jabón líquido sino jabón en barra, entonces lo que vamos a hacer es coger ese jaboncito en barra y tratar de hacer una solución jabonosa con ese jabón en barra, y no vamos a utilizar jabón en polvo. ¿Por qué no puede ser un jabón que deje aroma? Porque es que nosotros dependemos de nuestra nariz. ¿Cómo así que dependemos de nuestra nariz? Pues cuando estamos utilizando el respirador y entramos a hacer procesos de fumigación, podemos percibir aroma de los productos que estamos utilizando cuando estamos haciendo la tarea. Si percibimos ese aroma, quiere decir que el respirador o está mal puesto o los cartuchos ya están saturados. Entonces, por esa razón es que no podemos utilizar jabones con aroma, porque cuando lo vayamos a usar con el jabón oliendo a soflán, pues fácil, nos va a oler muy rico la máscara todo el día, pero no vamos a estar concentrados y no vamos a poder percibir el aroma de esos contaminantes que están en la parte exterior. De igual manera que no deje residuo, porque ese residuo combinado con el exceso de agua que se le deja cuando se lava y con nuestro sudor va a generar un foco de hongos y bacterias y les va a generar también irritación en la piel. Entonces van a decir, no, ese respirador es malo, mire cómo me tiene brotada la cara, me irrita, mire, me quema. Y va uno a ver y es que el usuario no lo ha lavado en un mes y la última vez que lo lavó utilizó un jabón que dejó residuo y entonces se combinó todo eso y le dio una dermatitis. Entonces, por favor, indispensable que lo lavemos con agua, que corra esa agua, no que tenga yo aquí una caneca con agua, lo sumerja, luego le eche jabón, luego vuelva y lo sumerja porque ya el agua inicialmente se contaminó. Entonces abro la llave, que esa agua que estoy utilizando se vaya, se disponga y luego lo enjabono y lo juego nuevamente. Posterior a eso, pues si tienen un lugar en donde lo ubiquen colgado, lo pueden ubicar colgadito, ¿no? Y si no, pues lo vamos a guardar en una bolsita para evitar que se raye. Importante no ingresar dentro del respirador ni los cartuchos, ni los guantes, ni las gorras, ni las cofias, ni la bufanda, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que yo ingrese acá en la parte interior me va a contaminar el respirador. Y también me va a generar que la copa nasal y la pieza facial se deformen al estar presionadas de manera incorrecta al recibir productos que no son propios del respirador. Respecto a los cartuchos, ¿de qué manera los voy a almacenar? Los cartuchos se retiran del respirador y se guardan en una bolsa sellada. No los puedo dejar instalados en la máscara porque la corriente de aire que pasa va a seguir generando que los cartuchos estén haciendo proceso de filtración. Entonces los guardo en una bolsa sellada aparte y no los voy a ingresar dentro de la máscara. Bien, una vez los retire, entonces hago ese proceso de guardado. Si estoy yendo a almorzar, pues los retiro y los guardo en la bolsita sellada y me voy a almorzar, porque si yo dejo la máscara colgada a la entrada del invernadero, pues el aire que va corriendo, el sol, quizá llueva, va a generar que el cartucho se desgaste. ¿Cuál es el tiempo de vida útil del cartucho? Entonces hay diferentes razones por las cuales los debo cambiar. Una de ellas es porque hayan cumplido el tiempo de uso que ha determinado el grupo, que es de 180 horas. Entonces, a las 180 horas
debo cambiar los cartuchos por unos cartuchos nuevos. Pero ojo, esa no es la única razón por la cual se deben cambiar. Si los cartuchos se mojan, se deben cambiar. Que se mojaron por accidente, o se mojaron porque me dio por jugar a las mojadas con el compañero, o porque se me cayó la máscara en un charco con agua, o porque yo la colgué acá justo encima de un balde que tenía agua y de un momento a otro se cayó y quedó ahí sumergida, no me di cuenta, y cuando volví la encontré ahí nadando. Los tengo que cambiar. No vale colocarlos al sol a secar porque por dentro tienen un carbón activado. Entonces ese carbón, cuando se moja y posteriormente se seca, se convierte en una piedra y no permite el ingreso de aire. Entonces van dos razones, ¿no? 180 horas y cuando se moje. De igual manera, cuando yo sienta presencia del producto dentro del respirador. Ahora, no me vayan a decir que a las 2 horas de uso ya sintieron presencia del producto. Eso quiere decir que la máscara está mal puesta o que la talla no es la de usted. Porque las máscaras vienen en talla S, en talla M y en talla L. Entonces, si han pasado 165 o 170 horas y me dice que tiene presencia del producto en la máscara, pues es viable y es posible que eso suceda. Pero antes es muy difícil que el cartucho se sature, a menos que tengan una nube de producto impresionante y que la persona respire, mejor dicho, más de 34 o 24 litros por minuto y de esa manera se vayan a colmatar. Adicionalmente, que la persona tenga resistencia a la respiración, es decir, que no pueda respirar, que cuando inhala como que siente que no le ingresa aire dentro de la máscara. Eso quiere decir que el filtro de material particulado ya se saturó, es decir, ya retuvo tantas partículas de humedad que está totalmente colmatado y no deja ingresar nada de aire. Si se dañan, si se rompen, tengo que cambiarlos. Entonces, varias razones para cambiar el cartucho. Las 180 horas, si se mojan, si siento presencia del producto dentro del respirador, si no puedo respirar de manera correcta, si se dañan, los debo cambiar. Por último, entonces tenemos el proceso de colocación y las pruebas de ajuste. Para colocarnos el respirador, siempre, cada vez que nos lo retiremos y nos lo vayamos a colocar nuevamente, debemos estirar completamente el arnés. Entonces, ubicamos el mentón en la parte inferior de la máscara y enviamos el arnés hacia atrás de la cabeza. De esa manera, ustedes deben hacer el ajuste. Siempre sosteniendo la máscara con esta parte del brazo, abriendo la hebilla y alando el arnés ligeramente hacia atrás. De esta manera, evitamos que las estrías que tiene el arnés se desgasten y se rompan por el uso indebido. Igualmente, cuando yo me lo retire, bien sea para lavarlo o para almacenarlo o para irme a almorzar, debo estirar completamente el arnés, evitando que quede en una sola posición que después va a generar que se rompa o que genere un quiebre en el arnés y posteriormente pues por ahí se nos puede romper. ¿Cómo se realizan las pruebas de sello? Una vez me coloco yo el respirador, supongamos que ya lo tengo posicionado en mi cara, entonces voy a tapar el ingreso de aire y voy a hacer una inhalación fuerte. Cuando yo inhalo y hago esto, el respirador tiene que pegarse a la cara del usuario. Posteriormente voy a tapar la salida de aire y voy a hacer una exhalación fuerte. Una vez exhalo, la máscara tiene que tender a inflarse. Si sale aire por acá o si sale aire por acá, quiere decir que el respirador o está mal ajustado o no es la talla del usuario. Igualmente este modelo tiene la posibilidad de 3 posiciones para poder ajustar también la distancia de la parte superior de la cabeza, no solamente la parte inferior. ¿Qué sucede? Que hemos visto que muchas veces los usuarios dejan una parte del arnés recogido y la otra suelta. ¿Por qué? Porque según ellos ya lo tienen ajustado al tamaño de su cabeza, entonces les parece mucho más rápido y más ágil tener una parte ajustada y la otra totalmente suelta.
¿Qué sucede? Que esto no le va a dar al usuario la seguridad que el arnés o que la máscara como tal quede bien ajustada y posicionada en la cara. Es más, les va a dar una falsa sensación de seguridad. Entonces, por esa razón, ustedes deben estirar completamente el arnés una vez se lo retiren. Dentro de las recomendaciones que tiene la norma para confirmar o para asegurar el nivel de protección que tienen estas máscaras, que es 50 veces el límite permitido de exposición a un contaminante, está que las personas no tengan vello facial, que no presenten dificultades respiratorias como enfermedades de asma o similares, que no tengan el cabello largo o que lo tengan muy bien recogido. ¿Por qué no pueden tener vello facial? Porque al tener vello facial, esa barba y ese vello no va a permitir que la máscara se pegue a la cara del usuario y se adhiera. Si tienen alguna cicatriz profunda o algún inconveniente en su rostro, tampoco les va a permitir que la máscara les selle. Entonces estas personas deben hacer otra actividad donde no requieran protección respiratoria. Adicionalmente, si la persona sufre alguna enfermedad respiratoria genética, pues va a ser mucho más difícil respirar si se pone la máscara. Entonces, obviamente esta persona debe hacer otra actividad totalmente diferente. Y si tienen el cabello largo como las señoras, pues que por favor se lo recojan muy bien, que se hagan una buena trenza y luego sí se coloquen el respirador, porque con el cabello largo se puede estar moviendo el cabello y de esta manera se va soltando el respirador y también se va moviendo en la cabeza del usuario y va a impedir que haga buen ajuste. Vamos a repasar finalmente y muy rápido las piezas de la media cara. Entonces, en la media cara, esta parte de acá se llama pieza facial. En la full face se llamaba copa nasal. ¿Por qué en esta se llama pieza facial? Porque es la única pieza que tenemos para proteger nariz y boca. Dentro de la máscara vienen también válvulas de inhalación. ¿Cuál es la función que cumplen? Exactamente la misma que cumplen las válvulas de inhalación de la máscara cara completa. Tenemos un arnés que es el que nos va a permitir el ajuste de la máscara a la cara del usuario y una diadema que le va a dar la posición al respirador en la cabeza de la persona. De igual manera tiene esta pieza que se llama yugo, que es la que le da el soporte como tal a la pieza facial y al arnés. Ese yugo en el interior es el encargado de portar la válvula de exhalación, que es la que tenemos acá. ¿Cuál es la función que cumple? Exactamente la misma de la válvula de exhalación de la pieza de la máscara cara completa. De igual manera, pues tenemos que tener precaución en que todas las piezas estén puestas en el respirador para poderlo utilizar, que no nos vaya a faltar ninguna, porque pues puede pasar exactamente lo mismo que con el otro. Tiene adicionalmente, bueno, en este modelo, este segurito para permitir que yo pueda mover el arnés libremente. Entonces, por ejemplo, si la persona utiliza casco de seguridad, puede mover ese segurito. Supongamos que tengo casco puesto encima de la máscara. Entonces, si yo suelto el seguro, puedo mover la máscara hacia abajo para retirarla o hacia arriba para volvérmela a colocar sin quitarme el casco. Y cuando yo la posicione nuevamente arriba, le puedo bajar el seguro y ya queda asegurado el arnés. Importante que cuando se retiren el respirador, confirmen que el arnés no está entorchado de esta manera, porque cuando está entorchado de esa manera, pues va a tender a continuar con esa posición y va a perder su elástico. ¿Bien? Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido esta información y cualquier duda o inquietud me la pueden hacer llegar por intermedio del área de gestión humana. Que tengan un excelente día y una muy buena semana. Muchas gracias.